Ya. Buenas noches, profesora Victoria. El día de hoy, junto a mi compañera Jocelyn Sayuca, vamos a dar inicio a esta exposición de este tema muy importante en este curso de epistemología de la investigación educativa. Presentaremos un análisis comparativo de tres paradigmas fundamentales: el positivismo, el pospositivismo y el interpretativismo también, enfocados directamente en el entorno escolar y contemporáneo. Vamos a ver también el logro de aprendizaje, que por supuesto es relevante, es un punto que usted también lo considera. Bueno, nuestro logro de aprendizaje para esta sesión es ser capaces de comprender de forma crítica y aplicar con prioridad estos conceptos fundamentales. Buscamos identificar con precisión sus bases ontológicas, sus representantes teóricos primarios y, de manera primordial, también sus enfoques prácticos aplicados el ámbito educativo. Sin más que decir, le doy pase a mi compañera Jocelyn. El positivismo, leyes objetivas. Comenzamos con el positivismo y el rigor cientificista. El paradigma tradicional busca leyes universales para explicar la conducta bajo la premisa de que la realidad social es enteramente objetiva, externa al sujeto y medible de forma matemática e instrumental. ¿Cómo se aplica en la educación? Su fin es explicar, controlar y predecir. En las escuelas se utiliza de forma rigurosa para medir el rendimiento académico neto, comparar métodos de enseñanza mediante calificaciones, métricas y evaluar políticas públicas usando números rígidos. Le doy el pase. Ya, siguiente diapositiva. Sí, continúa, compañera, sí. Auguste Comte y el positivismo. Observamos en pantalla al gran referente del positivismo, Augusto Comte, defensor de la física social. Este enfoque dicta que solo lo medible y observable de forma empírica directa constituye conocimiento científico real, descartando lo metafísico. Además, exige la neutralidad del investigador como un observador externo absoluto. Junto a Comte destaca Emile, quien propuso tratar los hechos sociales como cosas para analizarlos objetivamente. Ahora le doy el pase a mi compañero. La siguiente diapositiva. Gracias, gracias, Jocelyn. Bueno, en este punto de exposición vamos a ver el positivismo, el cual surge debido a la rigidez teórica del positivismo tradicional. Los post-positivistas admiten que la realidad externa existe, pero reconocen que el investigador es un ser humano imperfecto, cuyos sesgos cognitivos y sentidos pueden, mejor dicho, engañarlo constantemente. Por ende, pasamos a una objetividad crítica. Justamente en el aula experimental crítica, esto se aplica cuando implementamos un diseño experimental en clase, pero reconocemos que existen variables socioculturales complejas como el humor o las dinámicas del hogar que influyen sutilmente y escapan al control absoluto de el docente. Vamos a seguir con esta exposición. Deme un segundito para poder cambiar. Sí, exactamente. Y bueno, aquí vemos a Karl Popper, quien introdujo el principio de falsación como criterio demarcatorio de la ciencia, junto a Thomas Kuhn, quien teorizó justamente el cambio a través de paradigmas discontinuos. Bueno, bajo este realismo crítico, los resultados empíricos no son verdades absolutas, sino evidencias provisionales, siempre sujetas a revisión.
Para aplicar los sesgos del investigador se aplican métodos cruzados complejos, revisiones, revisiones ciegas por parte de académicos y justamente triangulaciones de datos, que es algo muy importante. Vamos a continuar con esta exposición, profesora, y bueno, damos un giro con el interpretativismo o también conocido como el paradigma constructivista. Aquí el norte ya no radica en medir cuantitativamente o predecir causas mecánicas, sino en comprender los fenómenos justamente. Y se sostiene con firmeza que la realidad social e institucional es una construcción subjetiva edificada activamente por quienes la viven día tras día. Frente al fenómeno escolar interno, este enfoque se centra en comprender cómo se sienten los maestros ante nuevas reformas curriculares, el impacto subjetivo de las pautas de convivencia y el significativo personal de los estudiantes que otorgan al aprendizaje dentro de sus propias realidades. Vamos a darle el pase a mi compañera Jocelyn. Como vemos en la lámina, el representante clave es Max, quien aportó el término verstehen o comprender al lado de Edmund, padre de la fenomenología. Este enfoque nos recuerda que un estudiante es un sujeto consciente, no puede estudiarse mecánicamente como si fuera un átomo. En el vacío, el alumno siente, reflexiona, posee intenciones propias y forma parte de una cultura. Por ello, se asienta sobre metodologías de carácter cualitativo, denso como la etnografía de aula, entrevistas a profundidad, grupos de enfoque e historias de vida detalladas. Vamos con la siguiente diapositiva. Comparativa de paradigmas. Para consolidar la unidad, esta matriz sintetiza las dimensiones epistémicas. En ontología pasamos del realismo ingenuo del positivismo al realismo crítico postpositivista, hasta el relativismo interpretativo donde la realidad es múltiple y construida. En epistemología se transita de una postura dualista y objetivista a una objetividad modificada sujeta a falsación, terminando en la interrelación mutua y subjetivista entre el investigador y el aula. Finalmente, en metodología y herramientas, el positivismo usa métodos cerrados y estadística. El pospositivismo es cuasi experimental y admite triangulación, y el interpretativismo se vuelca a lo cualitativa densa, siendo el propio investigador el instrumento principal. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, ya justamente culminando esta información, esta exposición, mejor dicho, nuestra sustentación se respalda científicamente en la literatura de Mario Bunge, Flick Hernández Sampieri y el manual de Sage de Densing y Lincoln. Agradecemos profundamente su atención durante la ponencia y quedamos atentos justamente a sus observaciones, profesora Victoria. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Ya. Buenas noches, profesora Victoria. Bienvenida a esta presentación sobre los fundamentos epistemológicos de la investigación educativa. Hoy, junto a mi compañera Jocelyn Sayuca y quien le habla, Sebastián Paredes, analizaremos dos enfoques claves para comprender y transformar la práctica docente, lo que es el paradigma interpretativo y la teoría crítica.
vamos a comenzar y le voy a dar la palabra a mi compañera Jocelyn. Vamos a cambiar la diapositiva. Ahora sí te doy el pase, mi estimada compañera. El paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo busca comprender la realidad educativa desde los significados, las vivencias humanas y las interacciones sociales que ocurren dentro del aula. A diferencia de otros enfoques, sostiene que la realidad es una construcción social compleja. Su objetivo central es la comprensión profunda. Para lograrlo, utiliza metodologías cualitativas como la etnografía, entrevistas a profundidad y diarios de campo. Vamos con la siguiente diapositiva. Listo. Exponentes del interpretativismo. Entre sus principales referentes encontramos a Max Weber, quien introdujo el concepto de la sociología interpretativa, a Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, y autores como Hans Georg Gadamer y Clifford Geertz, centrados en la hermenéutica y la descripción densa de las dinámicas culturales. Ahora le doy el paso a mi compañero Sebastián. Continuando con esta exposición, vamos a ir con el cuarto punto, que el día de hoy nos lleva a esta exposición, que es la teoría crítica. Por otro lado, justamente la teoría crítica da un paso más allá. No solo busca comprender la realidad, sino también transformarla. Su propósito es emancipar a los sujetos, develando las estructuras de poder e ideologías que condicionan la escuela. Su núcleo es la praxis transformadora, la articulación entre la teoría y la acción consciente para construir una educación verdaderamente democrática y justa. Vamos a ir con el quinto tema, que le voy a dar el paso a mi compañera. Adelante. Representantes de la teoría crítica. Este paradigma tiene raíces en la escuela de Frankfurt, con pensadores como Horkheimer y Adorno. Más adelante, Jürgen Habermas aportó con la teoría de la acción comunicativa y en el ámbito latinoamericano. Paulo Freire revolucionó la educación con su pedagogía del oprimido, promoviendo la alfabetización y la concienciación crítica liberadora. Vamos con la siguiente diapositiva. Comparación y aplicación en el aula. Si comparamos ambos paradigmas, mientras el interpretativo se enfoca en comprender significados a través de etnografías o estudios de caso, la teoría crítica busca transformar la praxis mediante la investigación-acción participativa en el aula. Esto significa pasar de la educación tradicional a espacios de diálogo horizontal, asambleas escolares y proyectos comunitarios. Ahora le doy el pase a mi compañero Sebastián. Vamos a ir justamente ya casi para finalizar, ¿no? El cierre de esta exposición. Y como bien decía también Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Comprender estas bases epistemológicas nos permite, como educadores, no solo investigar el aula, sino asumir un compromiso ético con la transformación social. Muchas gracias, profesora, por su atención. Por supuesto, todo esto tenemos que también aplicarlo en el aula, lo que es el diálogo horizontal, también lo que es el análisis crítico y lo que es la investigación en acción. Por ejemplo, el diálogo horizontal es la sustitución de la educación, más que todo bancaria, por asambleas escolares y círculos de conversación reflexivos. Lo que es el análisis crítico, tenemos proyectos educativos que eh, profundizan en las problemáticas de la realidad local
Y lo que es la investigación en acción hace referencia a docentes y estudiantes que diseñan e implementan soluciones comunitarias de alto impacto social. Ahora sí, sin nada más que decir, le agradecemos por su atención reiteradamente. Con nosotros será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Ya. Buenas noches, profesora Victoria Álvarez. Presentaremos el tema posmodernismo e investigación multiparadigmática, análisis epistemológico y enfoques educativos a cargo de mi compañera Jocelyn Sayuca y quienes habla Sebastián Paredes. De manera rápida, les voy a mencionar el logro de aprendizaje. Bueno. Nuestro logro de hoy es analizar los fundamentos de la teoría crítica, el posmodernismo y la investigación multiparadigmática, identificando su impacto directo y su aplicación en la práctica educativa. Siguiendo con este tema, ahora nos toca hablar de la teoría crítica y la escuela de Frankfurt. Iniciamos con la teoría crítica nacida aproximadamente en los años 20 en la escuela de Frankfurt, con pensadores como Han, Horkheimer, Adorn y Habermas. Disculpe si mi alemán no es tan fino. Su premisa central es que la ciencia nunca es neutral, por ello la investigación debe orientarse a emanciparnos de las estructuras de dominación. Siguiendo con la diapositiva, vamos a tocar ahora lo que es epistemología y lo que son los métodos críticos. Desde su postura epistemológica, el conocimiento es situado e influenciado por el contexto histórico y político. Exige una actitud reflexiva y emplea metodologías transformadoras como la investigación, acción participativa, mejor conocida por sus siglas como el IAP, y la etnografía crítica. Vamos a seguir con la exposición y ahora toca hablar de la ampliación en la educación. En el aula, justamente, Paulo Freire aplica esto rechazando la educación bancaria y, bueno, proponiendo una pedagogía crítica basada en el diálogo donde el estudiante aprende a cuestionar su realidad y el docente actúa como un agente transformador. Doy el pase a mi compañera Jocelyn. Transición a posmodernismo. Pasamos ahora al posmodernismo y a su ruptura epistemológica frente a los ideales tradicionales de la modernidad. La siguiente diapositiva. Fundamentos del posmodernismo, impulsado por Layard y Derrida. El posmodernismo surge en la segunda mitad del siglo XX, desconfiado de las grandes verdades universales, reivindicando la pluralidad y la diversidad de ideas. La siguiente diapositiva. Epistemología y posmodernismo. Sostiene que la verdad se construye a través del lenguaje, destaca la relación poder-saber y utiliza la desconstrucción de Derrida para visibilizar narrativas e identidades que antes eran ignoradas o marginadas. La siguiente diapositiva. Posmodernismo en la educación. En la escuela esto implica superar el currículo homogéneo para dar paso a una educación multicultural e inclusiva, donde el estudiante es co-creador de significados y el docente facilita el diálogo plural. La siguiente diapositiva. Investigación multiparadigmática. Frente a esta complejidad surge la investigación multiparadigmática promovida por Kenneth, la cual supera la antigua guerra de paradigmas al articular intencionalmente múltiples lentes teóricos. La siguiente diapositiva. Matriz de integración en el análisis educativo. Como vemos en la matriz, integramos el positivismo para medir datos cuantitativos como la deserción, el enfoque crítico para transformar realidades escolares desiguales y el posmodernismo para comprender las experiencias e historias de vida
Le devuelvo la palabra ahora a mi compañero Sebastián. Gracias, Jocelyn. Nuestro trabajo se respalda teóricamente en fuentes fundamentales, perdón, bajo el estándar APA 7, incluyendo obras de Freire, también de Foucault, eh, Lyotard y Tobin. Son algunos de los autores. Lo que podríamos decir en conclusión es que asumir una postura multiparadigmática nos permite investigar la educación en todas sus dimensiones, midiendo su impacto, transformando desigualdades y respetando la diversidad en nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier de sus observaciones. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias.